Ceuta y Melilla son las dos ciudades españolas en el continente africano. Ubicadas en la costa norte, son también los únicos dos territorios europeos que quedan en el continente negro, luego de la descolonización. Aunque pertenecen a España desde el siglo XVI, Marruecos nunca ha dejado de reivindicar su soberanía sobre estas ciudades, como lo hizo en 1994, cuando solicitó la devolución de ambas en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de ciudades estratégicas para España por estar en el punto que conecta el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, siendo sus puertos fundamentales para el comercio en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero, ¿cómo es que aún en el siglo XXI, España tiene dos ciudades en otro país? ¿De qué se vale Marruecos para reclamar la soberanía sobre ellas? ¿De qué manera la disputa territorial entre ambos países ha marcado la vida de los habitantes de la región? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. España y Marruecos han sido siempre vecinos que se respetan, pero que no siempre han estado de acuerdo en sus políticas exteriores. En abril de 2021, las tensiones entre ambos países escalaron a niveles insospechados. La crisis diplomática comenzó al conocerse que España había ofrecido asistencia médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que, enfermo de COVID-19, fue atendido en un hospital de la ciudad de Logroño, en la comunidad autónoma de La Rioja. El Frente Polisario ha estado en guerra contra Marruecos por el control del Sahara Occidental desde hace más de 40 años, una antigua colonia española que el ejército marroquí ocupó en 1975, propiciando que cientos de miles de civiles de la etnia saharaui que habitaban la región huyeran hacia Argelia. La decisión tuvo como consecuencia que el gobierno de Marruecos cerrara su embajada en Madrid. Los marroquíes consideraron la posibilidad de ofrecer asilo político al líder del independentismo catalán, Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se aseguró que la atención médica ofrecida al líder de los saharauis fue por razones estrictamente humanitarias, pero fue en vano. Semanas después, el gobierno marroquí quitó la vigilancia en las vallas fronterizas que separan a las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos. La medida provocó una avalancha de inmigrantes africanos hacia Europa, pero antes que a cualquier otro país, hacia España. Se estima que con la crisis migratoria cruzaron hacia Ceuta o Melilla 8.000 personas, de las cuales 1.500 eran menores de edad. La repentina oleada de inmigrantes provocó una crisis humanitaria sin precedentes, que obligó a España a movilizar personal de seguridad hacia aquellas fronteras. La retirada del personal fronterizo fue visto como un chantaje político de Marruecos, que pese a los acuerdos migratorios, nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. España tuvo que ceder y dar un giro histórico de 90 grados en uno de los temas cruciales para Marruecos, su deseo de obtener el reconocimiento internacional como país soberano del Sahara Occidental. Primero fue el expresidente estadounidense Donald Trump, el que en diciembre de 2020, y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, dio su espaldarazo a Marruecos. En marzo de 2022, un año después de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, el gobierno español de Pedro Sánchez hizo lo mismo y anunció su apoyo a Marruecos en su plan de convertir al Sahara Occidental en una región autónoma bajo su control. En comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España se dijo: España considera que la iniciativa de autonomía es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo. La Organización de Naciones Unidas considera al Sahara Occidental como un territorio no autónomo. De acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de 1991, se debe celebrar un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo nativo pueda elegir entre la independencia o la integración a Marruecos. Esta había sido la postura de España hasta marzo de 2022, pero su repentino apoyo al gobierno de Marruecos propició que, a cambio, este silenciara sus reclamos sobre Ceuta y Melilla. Las autoridades marroquíes retomaron la vigilancia sobre las fronteras con ambas ciudades españolas para evitar el ingreso de más inmigrantes irregulares.
Aunque el apoyo de España a Marruecos en el tema del Sahara Occidental mejoró las relaciones bilaterales, le hizo ganar la animadversión de otros actores políticos de la región como Argelia y el Frente Polisario, el que consideró que España había vuelto a traicionar al pueblo saharaui. En cambio, la reivindicación de Marruecos sobre el Sahara Occidental, territorio que ocupa de facto desde la salida de España y sobre el cual ha construido un muro para evitar el ingreso de los independentistas, ha propiciado conflictos con Argelia. Desde hace décadas se encuentran en el desierto argelino cientos de miles de refugiados saharauis que huyeron tras la violenta incursión del ejército marroquí. Argelia ha ofrecido su apoyo total al Frente Polisario para obtener el control del Sahara Occidental, lo que choca con los intereses de su vecino Marruecos. El apoyo de España a la ocupación marroquí propició que Argelia rompiera sus relaciones diplomáticas con España y que cerrara los ductos de gas natural que pasan por Marruecos, atraviesa el estrecho de Gibraltar y que llegan hasta las costas españolas. Las relaciones de España con sus vecinos del sur son complejas, pero no lo suficientes para que se interrumpan las relaciones comerciales. En 2022, el intercambio comercial entre Marruecos y España alcanzó los 20.000 millones de dólares, y hasta el momento Argelia sigue siendo el principal proveedor de gas natural en España, por encima incluso de Rusia y de Estados Unidos. España camina sobre una cuerda floja, acepta las reivindicaciones de sus dos socios comerciales estratégicos del norte de África, pero cada vez le resulta más complejo mantener ese equilibrio. Ceuta y Melilla, las últimas posesiones europeas en África continental. La ciudad de Ceuta está en la península del Tánger, en la costa norte de África, a orillas del estrecho de Gibraltar. Limita al norte, al este y al sur con el mar Mediterráneo, mientras que al oeste con la región de Tánger, Teután, Alhucemas, una de las 12 regiones en que está dividido el Reino de Marruecos. Ceuta tiene una superficie de 18.5 kilómetros cuadrados y 82.566 habitantes, una población que la convierte en una de las ciudades con mayor densidad poblacional en el mundo, con 4.210 habitantes por kilómetro cuadrado. En esos poco más de 18.000 kilómetros viven desde hace siglos hombres y mujeres cristianos, musulmanes, judíos e hindús, protegidos todos por las leyes de libertad ideológica, religiosa y de culto que rigen en España. El 94% de la población son españoles, los demás son chinos, franceses, italianos y sobre todo marroquíes. El idioma oficial de la ciudad es el castellano en el dialecto andaluz, que se habla en el sur de España. Aunque Ceuta como Melilla son llamadas en los medios de comunicación enclaves de España en el norte de África, tal designación es desacertada. Un enclave es un territorio rodeado enteramente por el territorio de otro país, como la República de San Marino o el Reino de Lesoto, circundado por territorio italiano y sudafricano, respectivamente. Ceuta y Melilla, en cambio, tienen salida directa a aguas internacionales en el mar Mediterráneo. En el este de Ceuta se encuentra el monte Hacho, una montaña de 204 metros de altitud, que en la mitología griega era, junto con el Peñón de Gibraltar, una de las columnas de Hércules, que representan el punto de entrada al mar Mediterráneo. La parte central de la ciudad es un istmo, con el casco histórico, el puerto de Ceuta y sus principales lugares de interés, como el conjunto de las murallas reales, la Plaza de África, la Catedral de la Asunción y la Plaza de Armas. En la parte poniente están la mayoría de los barrios que reúnen mayor población, los embalses de agua, las instalaciones de gas y combustibles, los hospitales y los parques deportivos. Ceuta tiene 7 colonias que le dan el nombre a la ciudad. Una de las teorías sobre el topónimo de Ceuta señala que viene de septa, que en árabe es 7. Otra sugiere que los romanos llamaban a la ciudad con el nombre latín de Septem Fratres, es decir, 7 hermanos, por la similitud entre las 7 colinas que forman el corazón de Roma y las 7 colinas en Ceuta. Del septa árabe o del septem latín, el nombre derivó con el paso de los siglos en Ceuta. Su economía depende del sector de los servicios porque ni la agricultura ni la ganadería representan una actividad importante. En cambio, su actividad portuaria es fundamental para las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Al igual que Melilla, Ceuta tiene el estatus de Puerto Franco, con ventajas fiscales para el comercio. Por su parte, Melilla está en la costa norte de África, en la cara oriental de la península de Cabo de Tres Forcas, a 380 kilómetros al este de Ceuta. En sus 12.300 kilómetros cuadrados de superficie, conviven 85.159 habitantes, poco más de 3.000 personas más que en Ceuta, 2 veces más población que el Principado de Liechtenstein,
y casi 3 veces la población de Mónaco y República de San Marino. La teoría más aceptada sobre el origen y significado de la palabra Melilla sugiere que procede de la palabra Tamlit, que en idioma bereber significa la blanca. Se cree que por la piedra caliza de color blanco sobre la que se asienta la ciudad, los árabes eliminaron la sílaba ta inicial y luego los españoles la castellanizaron de milicia a Melilla. La ciudad se encuentra en el corazón del Rif, una región montañosa en la costa del Mediterráneo que se extiende desde Puerto Capaz al oeste hasta la frontera con Argelia al este y que tiene la particularidad de terminar a la orilla del mar en abruptos acantilados. La ciudad se divide entre su zona portuaria al este, el casco antiguo conocido como Melilla la Vieja, y otra zona conocida como Melilla la Nueva. En Melilla la Vieja se encuentra la ciudad amurallada, declarada bien de interés cultural para España, donde están construidos edificios del siglo XVIII, como el Hospital de San Francisco, el Hospital del Rey y el Baluarte de San Pedro. En Melilla la Nueva, en cambio, se encuentran algunas de las construcciones que marcaron la renovación de la ciudad desde principios del siglo XX y que la convirtieron en la mayor representante del arte modernista después de Barcelona. Entre los principales edificios destacan el Fuerte de Camellos, la Iglesia del Sagrado Corazón, el antiguo Colegio del Buen Consejo, el edificio Gazelec y la Casa de los Cristales. El corazón de la ciudad se encuentra en la Plaza de España, una rotonda de 80 metros de radio, con algunos de los mejores ejemplos de arquitectura modernista, como el Palacio de la Asamblea y el edificio Metropol. La conquista clave para el acceso al Mediterráneo. Desde el siglo VII antes de nuestra era, Ceuta fue conquistada y habitada por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos y árabes. Melilla también recibió a los primeros comerciantes fenicios, mucho antes de que se convirtiera en parte de la provincia romana de Mauritania, Tingitana, en el año 42 de nuestra era. A principios del siglo VIII, tanto Ceuta como Melilla estaban en manos de los árabes, que las ocuparon como punto de partida para sus conquistas en la antigua Hispania. Los árabes se establecieron en buena parte de la península ibérica entre los años 711 y 1492, 8 siglos en los que el pensamiento, el arte y la arquitectura árabe dejaron su huella imborrable en el oeste de Europa. El Califato de Córdoba, un estado musulmán encabezado por la dinastía Omeya, gobernó parte del territorio ibérico por un siglo, tras lo cual se dividió en taifas o pequeños reinos. Tanto Ceuta como Melilla formaban parte del Califato de Córdoba. Tras su disolución en el año 1036, surgieron la taifa de Ceuta y la taifa de Melilla. Aunque las batallas de los reinos cristianos del norte de la península contra los musulmanes habían comenzado desde los primeros tiempos de la ocupación, no fue sino hasta el siglo XV, cuando España y Portugal lograron reconquistar los territorios de toda la península. En 1415, el rey Juan I de Portugal y su hijo Enrique el Navegante emprendieron la conquista de Ceuta, iniciando con ello la era de la expansión europea. La conquista de Ceuta fue una batalla relativamente fácil para los portugueses. A bordo de 200 buques, más de 45.000 soldados desembarcaron en el puerto la mañana del 21 de agosto de 1415. Por la noche de ese mismo día, la ciudad portuaria, considerada como uno de los principales centros de comercio del mundo islámico, había pasado a dominio cristiano. 82 años después de la conquista de Ceuta, con el apoyo de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Juan Alonso Pérez de Guzmán ocupó la plaza de Melilla en 1497. Fue así como en los primeros siglos del Renacimiento se formaron los primeros establecimientos europeos en la costa mediterránea del norte de África. En 1580, tras la muerte de Sebastián I de Portugal, la crisis sucesoria que enfrentó el reino lusitano obligó a su incorporación con la monarquía hispana. Entonces, el rey Felipe II de España heredó el reino de Portugal, trayendo consigo la incorporación de Ceuta al reino de España, además de otras ciudades costeras que habían sido conquistadas por los portugueses, como Arcila, Tánger y Mazagán. Un siglo después, en 1668, Portugal recuperó su independencia de la monarquía hispana. A través del Tratado de Lisboa quedaron establecidas la separación de las dos coronas, pero entre los acuerdos firmados por ambas partes estaba la entrega de Ceuta a la corona española. Marruecos estaba gobernada por el sultán Mulay al-Rashid, miembro de la dinastía Alauí, que hoy en día continúa en el poder bajo Mohamed VI, el 14º monarca de la dinastía. Los sultanes árabes intentaron sin éxito desalojar de la costa norte de África a los españoles. Ceuta y Melilla eran sus principales objetivos, pero no lo consiguieron.
En el siglo XVIII, la Marina Real Británica intentó hacerse con el dominio de Ceuta para tener el control total del acceso al Mediterráneo, pero solo consiguieron asentarse en Gibraltar. El asedio de los ingleses, holandeses y marroquíes sobre ambas ciudades no cesó a lo largo de los años 1800. Ya en el siglo XIX, la monarquía española perdió todas sus posesiones en América, pero mantuvo el control sobre sus dos ciudades en el continente africano. Las constantes incursiones por parte de grupos marroquíes y el acoso a las tropas españolas destacadas en Ceuta culminaron con una agresión mayor a un destacamento del ejército. España exigió al sultanato de Marruecos un castigo ejemplar para los agresores, pero ello no sucedió y España se preparó para la guerra. Aunque Marruecos intentó evitar el conflicto, el gobierno español necesitaba entrar en la guerra por cuestiones políticas. La llamada Guerra de África duró 6 meses, entre el 22 de noviembre de 1859 y el 26 de abril de 1860. Marruecos aceptó su derrota y firmó el Tratado de Guadras, con el que aceptaba que España era propietaria de los territorios de Ceuta y Melilla. El Protectorado Español de Marruecos. Durante medio siglo, entre 1912 y 1958, el territorio marroquí quedó dividido en 2 protectorados, uno administrado por Francia y otro regido por España. El protectorado español estaba dividido en 2 territorios, uno ubicado en el extremo norte y el otro en el extremo sur de Marruecos. En medio de ambos, con más del 80% del territorio marroquí, quedó establecido el protectorado de Francia, cuya capital era Rabat. La parte norte del protectorado español abarcaba desde la costa con el Mediterráneo hasta el cauce del río Uarga. En esta región, además de Tetuán, Ceuta y Melilla, se encontraban otras importantes ciudades como Aulef, Nador y Puerto Capaz. La parte sur del protectorado español lo marcaba el cauce del río Dra hasta la región de Sagia, el Amra, con capital en la ciudad de Al-Ain. El surgimiento de los protectorados francés y español fue consecuencia directa de la famosa Conferencia de Berlín, un acuerdo entre las naciones europeas para repartirse los territorios del continente africano y explotar sus recursos naturales. Francia estaba interesada en la parte central de Marruecos porque quería enlazar todo el norte occidental de África bajo su dominio, que incluía los actuales Mauritania, Senegal, Sudán, Guinea, Burkina Faso, Benín y Costa de Marfil. La debilidad mostrada por el sultanato marroquí ante la progresiva intervención de las potencias europeas en sus asuntos internos facilitó el camino para que Francia y España colonizaran el territorio marroquí bajo el eufemismo del establecimiento de un protectorado. España buscaba alternativas a los imperios coloniales que a lo largo del siglo XIX había perdido en América. Cuba y Puerto Rico habían sido las 2 últimas colonias de España en el nuevo continente. En 1898 las perdió en la Guerra Hispano-Estadounidense. A partir de entonces, la política exterior de España se centró en sus posesiones del norte de África, no tanto por las riquezas que le pudieran proporcionar, sino por una cuestión de orgullo nacionalista tras sus escandalosas derrotas en América. Pero la resistencia marroquí a la ocupación europea se tradujo en el constante asedio de las tribus bereberes a los soldados españoles. Esta resistencia estaba encabezada por el líder militar, Abd el-Krim, cuyas tácticas guerrilleras para atacar y destruir las líneas defensivas españolas provocaron una desbandada entre los soldados peninsulares. Abd el-Krim aprovechó sus triunfos sobre el ejército español para crear en 1991 una efímera República del Rif, también conocida como República Confederada de las Tribus del Rif, integrada por distintas etnias árabes que habitaban el protectorado español. Pero la República de Abd el-Krim llegó a su fin 4 años después tras el desembarco de Alhucemas, en el que más de 13.000 soldados españoles y franceses, comandados por Miguel Primo de Rivera, llegaron a los territorios controlados por el líder marroquí. El 2 de marzo de 1956, tras el surgimiento de movimientos independentistas que contaron con gran respaldo popular, Francia tuvo que disolver el protectorado y reconocer la independencia de Marruecos. Una semana después, España se vio obligada a hacer lo mismo con el suyo. España mantuvo el control del territorio del Sahara Occidental. No fue sino hasta 1975, por las protestas sociales, la presión internacional para la descolonización africana y la inestabilidad política interna propiciada por la agonía del dictador Francisco Franco, cuando los españoles se vieron obligados a entregar este territorio en la costa noreste de África. 19 años después de haber alcanzado su independencia, Marruecos obtenía por parte de España
el control sobre el Sahara Occidental, acercándose así a uno de sus objetivos planteados en la tesis del Gran Marruecos. De acuerdo con este concepto, las fronteras que por razones históricas, religiosas y políticas le corresponden a Marruecos no son las que actualmente lo delimitan, sino aquellas que alcanzaron las distintas dinastías que reinaron en el territorio marroquí desde el siglo XII. En ese sentido, el Gran Marruecos incluye el Sahara Occidental, la totalidad de Mauritania, la región occidental de Argelia, el norte de Mali y las ciudades de Ceuta y Melilla como parte de su territorio. La tesis del Gran Marruecos ha sido usada como arma de propaganda por el régimen de Rabat para conciliar a la población alrededor de una causa común. Y aunque las posibilidades de que Ceuta y Melilla pasen a dominio marroquí son escasas, si no es que nulas, Marruecos no cesa en su reclamo sobre la soberanía de ambas ciudades. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.